La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Y vamos, como siempre, a dar gloria al Señor mediante una alabanza. Entonaremos el himno Los que aman al Señor. Inclinemos nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Eterno y soberano Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos concedes una vez más la ocasión, la oportunidad de venir juntos a estudiar tu palabra. Concédenos la bendición y gracia de tu Espíritu Santo, de modo que ese bautismo de fuego sea una realidad en todos los que nos unimos para profundizar, ahondar en tu palabra. Bendice a todos los que en este momento se reúnen en sus hogares, en cualquier lugar para escuchar tu mensaje, que conforme a tu promesa, tú estés con cada uno y podamos recibir esa bendición que tú has prometido a los que te aman y se unen para adorarte. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Contentos de poder continuar nuestro recorrido por las páginas de esta epístola, por demás interesante. Continuamos en el capítulo 14 del libro de Romanos. Ayer vimos hasta el versículo 3. Hoy continuamos en el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El apóstol orienta a sus lectores en cuanto a evitar la posición de jueces. Ya lo advierte en los versículos anteriores, porque ese no es el trabajo del creyente. Nosotros somos consiervos. Pero es muy significativa la forma como el apóstol lo presenta y deja lecciones importantes. Veamos.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién te crees tú que eres? Es una expresión común en nuestro idioma y ese es el sentido. El criado ajeno. En aquellos días la esclavitud todavía estaba en vigencia, era normal. Los judíos tenían sus siervos, sus criados. En Roma llegó un tiempo cuando los esclavos eran más numerosos que los ciudadanos libres. Bueno, el caso es que los siervos eran posesión de sus amos. Y el apóstol señala, ¿tú quién eres que haces juicio sobre lo que no es tu propiedad? El siervo ajeno no te pertenece, no es mi propiedad, no me pertenece y en consecuencia hacer juicio sobre lo cual no tengo potestad, sobre quien no tengo derecho ni autoridad, es contra la ley. Es fuera de lugar y ajeno al orden de los procedimientos correctos. Bien, el apóstol lo aplica a la vida espiritual. El siervo ajeno pertenece a otro señor, a otro amo. ¿Quién es el amo, el señor de aquel siervo? Obviamente, dentro del cuerpo de creyentes, Cristo es el Señor, Cristo es el amo, y todos nosotros somos consiervos. El punto es que Pablo advierte que el consiervo no debe convertirse en juez del otro, porque ni le pertenece, ni tiene potestad ni derecho para ejercer tal función. Deja que su señor, su amo, se encargue del siervo. No asumas tú el rol de señor de aquel consiervo tuyo. Esto requiere un poco más de atención en el seno de la iglesia, porque a veces asumimos la actitud de ser los salvadores del hermano. Tal cosa carece totalmente de sentido. Nosotros somos consiervos, como ya lo he señalado. Y es verdad que vamos a cooperar en la obra del Señor de predicar el Evangelio. Pero esa es nuestra función. Nuestra tarea no es la de convertir las almas. Ese es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el que va a obrar en el corazón del que ha escuchado la palabra de Dios, la convicción de su necesidad y el arrepentimiento que lo lleve a obtener la justificación. Esa parte no la puede hacer ningún hombre. Por lo tanto, no puedo ir más allá de presentar la palabra de Dios en su pureza, en su contenido completo y dar las orientaciones pertinentes a lo que requiere o se requiere para seguir el camino. Esa es nuestra parte. Pero, repito, a veces en la iglesia hay quienes piensan que son nuestros salvadores. Asumen ese rol y quieren entonces controlar la vida del semejante. Esto es muy grave, en el sentido de decirle qué debe hacer, qué no debe hacer, cuándo, cómo, dónde, para qué, en fin, se encarga de controlar, manipular, manejar la vida de la otra persona. Si la otra persona es suficientemente humilde y se sujeta a todas las prescripciones de este que ha asumido el rol de amo y de señor de esta otra persona, se convierte en un seguidor del hombre. Se convierte
en un sujeto a la voluntad humana. Y en consecuencia, los dos se pierden inevitablemente. Porque el uno ha usurpado el lugar de Cristo, el que toma la posición de Señor, manejar, dirigir, controlar a esa otra persona, y el otro que ahora ciegamente depende de lo que diga el hermano. En los movimientos sectarios, esto es muy común. En la Iglesia de Cristo no debe ser así. En las sectas hay un líder que se convierte en el señor de la grey y maneja a su antojo, controla a voluntad las mentes, las disposiciones, la vida de sus seguidores. Y estos, manipulados, controlados, asumen que este es el que los lleva a la salvación. Y tenemos múltiples historias al respecto. En este momento me viene a la mente Jim Jones. Condujo casi 1,000 personas y en Guyana los llevó finalmente al suicidio. Hombres, mujeres y niños. Casi 1,000 personas murieron por seguir a un hombre que se creía dueño de ellos. Es muy peligroso. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú? Que asumes el rol que solo Cristo puede tener. Por eso dice el texto, para su propio Señor está en pie. O sea, el Señor de este siervo es el responsable de él. No eres tú, no soy yo. Es Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es realmente nuestro Rey, nuestro amo, quien dispone de nuestras vidas porque nos dio la vida, así que existimos por Él, y nos dio la redención. Por eso clamamos, Abba, Padre, porque tenemos en Cristo Jesús nuestro Creador y nuestro Redentor. Él es quien tiene absoluto y total derecho sobre nosotros, no otra persona, ni siquiera el pastor, un presidente de organización o de algún nivel de la organización no tiene ninguna autoridad para controlar, manipular, manejar la vida de ninguna persona. Si alguien asume esa posición, está dirigido por un mal espíritu. Créanlo, hermanos, porque todas las veces que el hombre asume esta posición, termina en la ruina y la miseria de él y de los que lo siguen. Por ello, el texto nos advierte claramente, el amo tiene poder para sostener al siervo, porque el problema es, uno juzga porque come. Ese es el asunto que está tratando el apóstol. Y el otro juzga porque no come. Entonces, ambas partes se juzgan la una a la otra. Y el juicio que el apóstol señala es incorrecto, no debe hacerse de ningún lado. El que come no juzga al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Así que el que no come no se convierta en señor, en juez, en autoridad para imponerle al otro que no coma. Y el que come no se convierta en juez o señor para imponerle al otro que coma. Cada uno tiene su experiencia personal, su relación personal con Cristo. Así que Dios no quiere que ningún ser humano asuma ese rol. Por eso la palabra de Dios claramente presenta al sistema religioso que ha elevado a un hombre como autoridad suprema sobre todos los demás, lo condena como una bestia. Y eso es en realidad. Versículo 5.
Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este texto ha creado situaciones de conflicto, de dudas, de inquietudes en muchas oportunidades y a través de los tiempos. Bien, un análisis profundo nos permite identificar exactamente a qué se refiere el apóstol. Siguiendo su línea de análisis de la situación, el que come y el que no come, contraponiéndose, juzgándose, señalándose, haciéndose juicio el uno al otro, el apóstol presenta otro aspecto que generaba conflictos y diferencias de esa misma naturaleza en la iglesia. Muy probablemente a los oídos del apóstol había llegado información sobre una situación que se manejaba en Roma y por eso él hace referencia a estas cosas al escribir su carta. Pero no solamente en Roma, aún en nuestros días hay opiniones divergentes en cuanto a muchas cosas. Por ello es muy oportuna esta carta, este capítulo para nuestro tiempo. Tomemos en cuenta, el apóstol Pablo está planteando un problema, el problema de asumir un rol que no le corresponde a ningún ser humano, el rol de señor, de amo y de dueño del otro para juzgarlo, para señalarlo, para manipularlo y querer ejercer dominio sobre la otra persona. No debe existir esto en la iglesia. Debe ser claro. Bien, sobre esa línea de ideas, el apóstol llega a este punto. Uno hace caso del día y el otro no hace caso del día. O sea, uno juzga iguales todos los días, otro hace diferencia entre día y día. Este texto ha sido tomado para decir, bueno, como todos los días son iguales, entonces el sábado no es más importante que el lunes o el miércoles o el jueves. En consecuencia, si yo trabajo el lunes y el miércoles y el jueves y cualquier otro día, y el sábado no es diferente a los otros, entonces trabajo ese sábado. Un razonamiento totalmente fuera del planteamiento del apóstol. Porque el apóstol Pablo no está discutiendo el día de reposo, como no discutía la dieta en el versículo 2. Porque el enfoque del apóstol no es discutir la dieta. Más adelante el apóstol habla de que el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero el problema que él enfoca no es la dieta como tal. Su enfoque es el conflicto interno que se genera cuando alguien asume el rol del Señor y quiere imponer al otro su opinión, su parecer sobre la dieta o sobre, en este caso, unos días en particular, que ya vamos a ver a qué se refiere el apóstol. Entonces, insisto, recalco, el apóstol no está discutiendo problemas de dieta. El apóstol no está discutiendo asuntos de día de reposo. Él enfoca otra cuestión. Veamos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cuando digo que el apóstol no habla del día de reposo es porque cuando en la Biblia, y especialmente el apóstol Pablo, habla del sábado, del séptimo día de la semana, lo refiere por su nombre propio. ¿Ok? En el griego, Sabatón, o en fin, hay diversas formas dependiendo de la forma gramatical que ocupe la palabra. Y en hebreo, el Shabbat. Pablo
familiarizado como judío perfectamente con el día de reposo, nunca fue señalado o acusado de transgredir el sábado. A él se le acusaba de no ser uno de los 12. Se le señalaba porque él no había estado con Jesús. Se le veía como una persona que no tenía méritos para enseñar porque él no había formado parte de ese grupo selecto de los 12 apóstoles. Pero nunca se puede encontrar una prueba o un señalamiento donde se hable de Pablo transgrediendo el sábado. Sí, el apóstol Pablo fue apedreado, pero no por transgresión del sábado, por predicar a Cristo. Fue azotado 2 veces, pero no por transgredir el sábado, por predicar a Cristo. Y él enumera otras situaciones que sufrió terriblemente, no por transgredir el sábado, sino por predicar a Cristo. Esto debe hacernos entender que en la vida de Pablo el sábado formaba parte de sus hábitos. Y quisiera citarlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Si en la versión del 60 dice por 3 días de reposo, pero digo exactamente sábado porque así está en el original. De hecho, todas las otras versiones diferentes a las del 60 dicen sábado. Por ello podemos leer con plena seguridad, certeza, y por 3 sábados discutió con ellos. Pero la primera parte, y Pablo cómo acostumbraba. Así que era un hábito. Una costumbre es un hábito, algo que se repite normalmente y de forma regular. En la vida del apóstol Pablo, dedicar el sábado para compartir la palabra de Dios. Pero ¿y si no tenía con quién compartirlo? En el libro de los Hechos se nos narra que un día del sábado, como no tenían dónde reunirse, se fueron a la orilla del río donde solía ser la oración. Interesante. No había sinagoga, no había con quién estudiar, así que se dedicó a la oración en el sábado. Por ello, puedo señalar sin temor a equivocarme que el punto que se discute aquí no tiene nada que ver con el día de reposo. Pablo no está discutiendo asuntos doctrinales. Esto debe quedar bien en claro. El punto que él discute en todo el capítulo es asumir un rol equivocado de amo y de señor. Ya lo hemos visto en el versículo 4. No asumas el rol de amo porque ese no es tu papel. Dios, Cristo es el Señor de ese consiervo tuyo y Él se encargará de sostenerlo en pie o hacer con él lo que le plazca, porque Él es el amo. Cristo es el verdadero Señor. Bien, si no es el sábado, entonces, ¿a qué días se refiere aquí el apóstol? No es extraño, no es nada desconocido para los que conocemos las Escrituras, que aparte del 7º día, tenemos en las Escrituras 7 sábados a los que llamamos ceremoniales. No eran el 7º día. La diferencia con el 7º día de la semana viene desde el Génesis, bien conocido por todos. En el capítulo 2 de Génesis encontramos que Dios sí establece una diferencia. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque
en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. A todos los que conocemos la Biblia, se nos ha instruido, hemos sido enseñados en cuanto a que la palabra santificar significa apartar para uso sagrado. Ya lo mencioné anteriormente en uno de nuestros estudios, los vasos del templo eran santos porque estaban consagrados solo al servicio de Dios. Pues en este caso, Dios mismo se encargó de santificar el sábado. Él se toma como potestad del universo el derecho de poner aparte, separar para uso sagrado uno de los 7 días. Esto tiene implicaciones muchísimo más profundas de lo que ustedes se imaginan. Pero quiero aclarar un poco más esto y en otra oportunidad abordaremos ese tema. Este día fue apartado, santificado, bendecido por Dios antes de que existiera el pecado, antes de que existiera judío alguno. Porque estamos ya cansados de escuchar el argumento torpe de la gente que dice, el sábado era para los judíos. ¿Cuántos judíos había en el Edén? No había judíos. Los judíos vinieron a existir más de 1000 años después. Así que pensemos en eso. Si no había judíos, entonces el sábado no era para los judíos. Y Jesús nos dice en el libro de Marcos que el sábado fue hecho por causa del hombre. Hago todas estas aclaraciones para que quede bien en claro lo que es el 7º día sábado de la semana y los otros días que se llamaban sábado porque la raíz hebrea del nombre sábado, Shabbat, son 3 letras, Shin, Beit, Tav, Shin, Beit, Tav, son las 3 letras hebreas. Son las mismas que se usan para el verbo descansar. Las mismas 3 letras. Pero en el caso del verbo simplemente es dejar de trabajar, reposar, descansar. Y como nombre, las mismas 3 letras, el nombre es sábado, el nombre del 7º día de la semana. Pues bien, todos aquellos días que no se trabajaba por prescripción divina, eran llamados también días de descanso, días de sábado. Y en el libro de Levíticos, capítulo 23, vamos a encontrar 7 sábados. Los que quieran leerlo, tómense el tiempo. Levíticos, capítulo 23. Y analícenlo cuidadosamente. Los voy a mencionar. No quiero leer el capítulo porque sería extremadamente largo. Pero veamos. El primer día en el calendario anual, obviamente, comenzaba en el mes de Nisan. Nisan o Abib son 2 nombres para el primer mes del calendario judío, hebreo. En el mes de Nisan, a los 14 días del mes se celebraba la fiesta de la Pascua. Ese no era un día de reposo. Pero a la puesta del sol comenzaba el día 15. Ese era un sábado de reposo consagrado a Jehová. El día 15 podía caer cualquier día de la semana, de domingo a viernes o de domingo a sábado. Cualquier día de la semana podía caer. Y ese día se reposaba igual que el 7º día de la semana. Ok, se contaban 7 días, incluido el 15. Entonces 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. El día 21 era otro día de reposo.
En el intermedio se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Durante esa semana no debía haber vestigio alguno de levadura en la casa. Bien, tenemos entonces ya 2 sábados que no son el séptimo día. Es interesante que cuando Jesús murió, el sábado que él pasó en la tumba correspondió al sábado séptimo de la semana y al sábado ceremonial que venía inmediatamente después del día de la Pascua, es decir, el día 15 del primer mes Nisan. Jesús reposó en la tumba el doble sábado. Luego de la fiesta de los panes sin levaduras, que se iniciaba con un sábado y terminaba con otro sábado ceremonial, como los identificamos, se contaban 50 días a partir del 16. Sé que esto va a sonar un poquito confuso porque requiere conocimiento de la Biblia, pero 50 días después se celebraba Pentecostés. De hecho, Pentecostés significa 50. Eso es lo que significa. Así que en Pentecostés también se reposaba. Era el día del jubileo. En realidad es lo que se celebraba. Un día especial, un sábado ceremonial. Bueno, luego, terminadas las fiestas de primavera y ya inicio del verano, llegamos al otoño. En el séptimo mes, el mes de Tishri, en el primer día se celebraba la fiesta de las trompetas. Era el anuncio de la cercanía, de la inmediatez del día de la expiación. Ese día no se trabajaba, se reposaba. Igual, el día de la semana en que cayese el primer día del séptimo mes, ese día era de reposo. Por lo tanto, lo llamaban sábado. El día de la expiación, el día 10, era sábado de reposo. Y luego venía, 5 días más tarde, el día 15 del séptimo mes, se celebraba la fiesta de las cabañas. Se comenzaba con un día de reposo, el día 15, y 8 días más tarde se terminaba con otro día de reposo, el día 22. Esos 7 sábados ceremoniales enmarcaban las 3 fiestas principales en las que el pueblo debía venir al templo para adorar a Dios. Ello tiene un significado muy bello, hermanos. Es precioso, es maravilloso el mensaje que se desprende de allí. Para la vida individual, las lecciones del plan de salvación, increíble. Bien, pero aparte de estos días que terminaron porque encontraron su realidad en la cruz, habían también las nuevas lunas. En el libro de Números, capítulo 10, versículo 10, quiero leer este versículo. Números 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. La versión antigua y otras versiones traducen porque en realidad es el primero de los meses. El primero del mes. ¿Por qué se dice luna nueva? Porque el calendario judío es lunisolar. Nuestro calendario es solar, pero el de los judíos es lunisolar. No viene al caso explicar el porqué. El punto es que el día primero del mes es la luna nueva de cada mes. Y en la antigüedad se hacía por observación física. Era observación visual. Los sacerdotes estaban atentos y cuando la
luna se veía por primera vez como una uña delgadita allá en el horizonte, era el primer día del mes. Cuando no se veía la luna por alguna razón, porque estaba nublado, entonces automáticamente el día siguiente era el primero del mes. En todo caso, la luna nueva marcaba el comienzo del mes. Ese no era un sábado de reposo establecido por Dios. De hecho, la Biblia no lo menciona como reposo. Pero más tarde, debido a que se tocaba la trompeta y había un sacrificio especial, se llegó a considerar un día de reposo y lo tomaron también como un Shabbat, pero se le llama luna nueva. Aparte de eso, hay muchas otras cosas. Los judíos también desarrollaron la costumbre de ayunar 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Por eso el fariseo que está orando junto al publicano se enorgullece de decir ayuno 2 veces a la semana, lunes y jueves. Se convirtió en regla, era parte de su costumbre y también se celebraba esos 2 días. Entonces tenemos 7 sábados ceremoniales, todos los primeros de mes, que son las lunas nuevas, más los 2 días de ayuno semanales. Así que tenían varios días que se convertían en regla obligatoria para los débiles en la fe. Y ese es el punto que el apóstol discute. Ahora, ¿por qué los sábados ceremoniales no tenemos necesidad de observarlos ahora? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que dice las Escrituras. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el 7 para seguir la secuencia. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Ok? El versículo continúa diciendo, ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas subluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ya llegó el tiempo de reformar las cosas. Es claro, el texto nos dice que toda esa cantidad, todo este conjunto de normas, prácticas y cultos rituales tenían una función temporal y provisional. Recuerden, los servicios rituales ceremoniales eran reglas temporales y provisionales. Era el método diseñado o presentado por Dios para alcanzar la salvación mientras venía la salvación real, verdadera, que es Cristo Jesús. Así que era un método provisional mientras llegaba la realidad. Y era temporal porque solo iba a funcionar entre tanto venía el Mesías. Una vez llegado el Mesías, todos esos símbolos encuentran cumplimiento en Cristo y en consecuencia ya no necesitamos cumplirlos. Esos 7 sábados son sábados ceremoniales y en Cristo Jesús los vamos a experimentar, o sea, vamos a vivirlos ahora en la realidad. No es que son abolidos, aunque el apóstol utiliza esa palabra, lo que he entendido es que
pasaron de ser sombra a la realidad. Así que ya no cumplimos con las sombras, ahora vivimos en la realidad. Y al estar en la realidad que es Cristo Jesús, ya no necesitamos practicar las sombras. El ejercicio de las sombras, cumplir con las sombras, con los símbolos, con los rituales, anula a Cristo. Y eso está en el libro de Gálatas. El que quiere justificarse por las obras, anula, hace ineficaz la gracia de Cristo, la salvación por Cristo. Bien, así que todos esos símbolos temporales, provisionales, terminaron en la cruz, hallan su cumplimiento en la cruz. Y nosotros ahora vivimos no las sombras, vivimos la realidad. Lo que aquello apuntaba hacia la realidad, nosotros tenemos el privilegio de vivirlo en realidad. Y voy a señalarles un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 5. Dice el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí lo expone el apóstol con toda claridad. Recordemos que la fiesta de la Pascua era seguida de inmediato por la semana de los panes sin levadura. Y esa fiesta estaba enmarcada entre dos sábados ceremoniales. Cuando el apóstol dice, ya nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No necesitamos celebrar la Pascua, porque ahora comemos el pan sin levadura dado por Cristo. Eso tiene su explicación mucho más abarcante. Pero si la semana de los panes sin levadura se cumple en Cristo Jesús, los sábados ceremoniales que enmarcaban esa fiesta también se cumplen en Cristo Jesús. En consecuencia, no necesitamos estos sábados ceremoniales. Pero en aquel entonces había quienes tenían dudas. El problema es que el mundo judío estaba tan arraigado en estas cosas que al pasar al cristianismo, dejar estas prácticas no le era muy fácil. Para el apóstol Pablo, un hombre de mente amplia y de un entendimiento completo del plan de salvación, el celebrar una ceremonia de ese tipo tampoco es un problema. Quiero decir que si alguien quiere celebrar, digamos, la fiesta de la cabaña porque se le ocurrió, yo voy a celebrar la fiesta de las cabañas, y hace una cabaña afuera, yo no tengo que llegar allí a condenarlo. Tú estás con los judíos, estás perdido, porque ese no es mi trabajo. Vuelvo sobre el punto anterior. Yo no soy señor del hermano. Ahora, si el hermano asume esa posición y quiere imponerla en la iglesia y decirnos, si ustedes no hacen eso se pierden, ahora es él el que se ha convertido en señor y quiere imponer su posición a la iglesia. Allí hay que sentarse con él y razonar, orando con él, tratando de hacerle entender. Pero vamos a encontrar en el libro de los Hechos que Pablo escribe que tiene planes de ir a celebrar Pentecostés en Jerusalén, quiere celebrar la Pascua en Jerusalén, quiere celebrar ciertos rituales. Y hay quienes me han preguntado, ¿cómo se entiende eso? Era simplemente que en aquellos días, si un judío quería seguir practicando estas cosas, no era problema. Incluso Pablo llegó a circuncidar a Timoteo, cuando él sabía que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Pero llegó a circuncidarlo porque si uno es circunciso o si es incircunciso, eso no afecta nuestra salvación. Si alguien quiere circuncidarse, es su decisión, pero que no lo imponga. No asuma nunca el rol de Señor. Ese es el error. Y
ello es válido para las fiestas ceremoniales. Entonces, el apóstol cuando habla aquí, y en el versículo 6, vamos a leerlo, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Con esto el apóstol deja en claro, el problema no es un asunto doctrinal, si se debe o no guardar el séptimo día, sino el asunto de estos sábados ceremoniales que eran temporales y provisionales y que se cumplieron en Cristo y que los judíos seguían guardando por sus costumbres. El problema es que llegaba el judío y quería imponerlo. Cuidado, dice el apóstol, no hagas eso. Si todavía tu fe no ha madurado lo suficiente para entender que en Cristo Jesús se cumplieron todas esas ceremonias, todos esos símbolos, no te conviertas en un juez, en un señor para imponerlo a tu hermano. Ese otro hermano tiene su Señor que es Cristo. No hagas eso. Concluimos entonces que los sábados ceremoniales, las nuevas lunas y los días de ayuno son esas festividades, esas celebraciones, esos días que algunos querían imponer, que algunos querían guardar y lo hacían, y otros decían, en Cristo se ha cumplido todo eso, no necesito guardar nada de eso, en Cristo he cumplido todo, como lo hemos leído cuando él escribe a los Corintios, de manera que el punto es, la discusión es, no te impongas como maestro, como señor, como amo de tu hermano, porque ese hermano tuyo tiene su señor, tú no eres su dueño. Cristo es el dueño de tu hermano. Ese es el punto, insisto sobre ello, que Pablo discute. Los días, para concluir, a los que hace referencia el apóstol son, repito, sábados ceremoniales, las lunas nuevas y los días de ayuno. Quiera el Señor bendecirnos para no solo tener el entendimiento de estas verdades, sino vivir en el plan que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias de corazón porque tú nos das entendimiento y nos permites entender la verdad de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos permitas tener esa fe sólida, que nos permita ver en ti, Señor Jesús, el cumplimiento de todos aquellos símbolos y el único y suficiente Salvador para nuestras almas, y que no necesitamos vivir normas o símbolos que eran temporales y provisionales. Quédate con nosotros esta noche, bendice a cada uno de los que se han unido a este estudio y que tu Espíritu Santo se derrame abundantemente sobre cada uno, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente, amados hermanos, y mañana continuamos con otra porción de este capítulo.